Para continuar, tenemos el panel Agenda Económica. Para este quisiera llamar a las siguientes personas al escenario, por favor. Al señor Rubén Morales, Ministro de Economía, al señor Enrique Godoy, Comisionado Presidencial para Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, y al señor Julio Héctor Estrada, Ministro de Finanzas Públicas. Al mismo tiempo, quisiera llamar al señor Jorge Benavides, investigador de Fundesa, quien fungirá como moderador de este panel. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los distinguidos ministros y señor comisionado que nos acompañan. También gracias al panel anterior. Espero que ahora ya más comiditos las respuestas fluyan mucho más fácil. Un profesor mío decía, un buen político se distingue por la rapidez o la lentitud con la que responde una pregunta. Generalmente cuando responde lento es porque usa la estrategia de si no los logro convencer, mejor los confundo. Entonces, después de conocer por varios años a estos tres señores expertos, cada uno en sus temas, vamos a tratar de hacer una dinámica de preguntas muy concretas y respuestas muy precisas, sabiendo que, pues obviamente la ignorancia es atrevida y probablemente pregunte cosas que no vayan directamente relacionadas con sus planes de trabajo, así que prometo que si lo hacen bien, tendrán al final un par de minutos para responder como ustedes consideren conveniente sobre sus agendas. Entrando en materia, el motivo del panel de hoy era dar un seguimiento a lo que fue ENADE 2016, Ciudades Intermedias. En distintos foros que preguntan sobre eso nos dicen, bueno, qué interesante tener una visión de país para los próximos 15 años sobre ciudades intermedias, pero ¿ahora qué? Y aprovechando que tenemos aquí al comisionado Godoy, mi pregunta es, señor comisionado, ciudades intermedias, ¿ahora qué? Gracias, Jorge. Buenos días. La ahora qué tiene dos partes. Uno, empezar a construir el futuro, que es los planes estratégicos metropolitanos que hemos venido trabajando, coordinando todo lo que es el tema de agenda urbana con la Agenda Nacional de Competitividad y preparando las ciudades, los territorios, las autoridades que se requieren, la institucionalidad necesaria, pero también desarrollando los planes para establecer la infraestructura que se requiere en esos territorios para poder generar las condiciones de futuro. En el corto plazo, la inversión tiene que ver más con el panel anterior, tiene que ver con temas de educación y salud, tiene que ver con poder preparar a las personas donde estén, para cuando lleguen a las ciudades donde van a estar. Porque si no invertimos hoy en nutrición, en salud, en educación, en lo que es la generación del bono demográfico, cuando esas personas en el año 2030 o 2040 hayan llegado a esas ciudades intermedias que primero Dios vamos a haber construido ya y dejado la infraestructura lista para que puedan operar, si no invertimos hoy en nutrición, salud y educación, van a llegar a ese lugar con una ciudad desarrollada, con una ciudad con sistemas de agua, de transporte, de disposición de desechos sólidos, pero no van a tener las capacidades, ni las cualidades, ni las herramientas para hacer competitiva la economía de esas ciudades. Entonces, el que hacemos hoy, ¿qué es lo urgente hoy? El presidente Jimmy Morales lo ha planteado. Lo urgente es la salud y la nutrición porque tenemos un problema grave. Lo importante es la educación porque es lo que va a hacer que funcione esto en el mediano plazo. Pero lo estratégico es invertir en la infraestructura que requieren esas ciudades y en la autoridad y la gobernanza necesaria a nivel metropolitano y a nivel de esas ciudades y a nivel nacional para asegurarnos que esa inversión se lleve a cabo en el tiempo necesario. Y si eso requiere tener déficits de 2,5 a 3% por un periodo sostenido, si eso requiere elevar el endeudamiento de deuda versus PIB de 23.8 a 27%, si eso requiere utilizar esos recursos para invertir agresivamente en esa infraestructura, para cerrar las brechas en salud, en educación, en seguridad y justicia, eso es lo que tenemos que hacer, pero eso requiere que paguemos mejores impuestos y gastemos de una mejor forma ese dinero para que lo invirtamos mejor. Bueno, creo que le lanzó buenísima la pregunta al Ministerio de Finanzas. Señor ministro, me pidieron que le hiciera la pregunta, ¿más impuestos o no más impuestos? Yo creo que la pregunta sería, ¿cómo consigue Guatemala los 6,000 millones de dólares que son necesarios para la agenda de ciudades intermedias? Bueno, muchas gracias a todos.
Gracias por la invitación a Fundesa y un gusto estar aquí con ustedes y con los colegas aquí en el panel. Vamos a ver, el reto es un reto de recaudación y también es un tema de recaudación en el tiempo, ¿sí? ¿Cuándo necesitamos más recaudación? Parte de lo que nosotros aprendimos el año pasado y ya viéndolo más de cerca en el segundo semestre, ya con un equipo gerencial implementando una agenda mucho más operativa de recaudación y mejoras en la autoridad tributaria, es que hay un espacio importante de subir la recaudación con medidas operativas y funcionales, ¿sí? Se lograron alcanzar metas a pesar de que había un viento de pico, digamos, en contra de la economía y factores en contra de la recaudación. Y este año todavía viene la implementación de nuevos mecanismos de control, la implementación de temas como la factura electrónica, la facilitación, estamos por plantear una ley contra la defraudación aduanera y el contrabando. Entonces hay espacio para subir la recaudación, por lo menos este año y el siguiente todavía de forma orgánica, antes de tener realmente que enfrentar una realidad más inmediata, que es cómo logramos subir una tasa de impuestos a más largo plazo con una recaudación más fuerte, porque sí, para poder sostener tasas de inversión no del 13-14% del PIB que tenemos ahora, sino llevarlas a 20%, que es la única solución de crecimiento de mediano plazo, y cuya discusión no solamente es de Guatemala ahora, de los últimos eventos internacionales, esta discusión se ha vuelto regional. El modelo económico, hablábamos por ejemplo de países amigos como México, donde el nivel de inversión pública en infraestructura y en otros niveles de inversión está a niveles históricamente bajos. Y entonces también es el momento de revisitar esa capacidad de inversión pública y la utilización también de endeudamiento, pero precisamente para fortalecer la capacidad de inversión pública. Luego aclarar que al final, si uno hace un análisis de 10 años plazo o de 5 años plazo inclusive, y evalúa modificar impuestos y evalúa medidas operativas y evalúa cómo crecer la recaudación en términos reales, generalmente 2/3 partes de ese crecimiento de la recaudación va a venir de crecimiento económico y 1/3 parte puede venir de subir la carga tributaria, digamos. Entonces cualquier medida que hagamos tiene que tener una orientación específica a crecimiento económico, y ahorita en momentos de incertidumbre también uno tendría cuidado, y yo sé que esto tal vez es un tema controversial, pero la teoría económica diría que en un momento como en el que estamos, donde hay como incertidumbre de crecimiento económico, la medida inmediata no sería fiscal, sino no sería tributaria, sino de endeudamiento relativamente pequeño para poder generar una expansión y el crecimiento. El año pasado cerramos con un déficit casi al 1% del PIB, bajó la carga, la deuda pública como porcentaje del PIB, tenemos un objetivo de mediano plazo de 2%, o sea que yo siempre he dicho que este año podríamos terminar con 3 y estar promediando 2, pero tenemos presupuestado 1.8 o 1.85. Yo creo que eso es un tema que hay que revisitar, depende, lo vamos a ir viendo, y va a haber que lograr consensos en el Congreso para reactivar la economía. Si se logran esos consensos para invertir fuertemente en infraestructura, hay grandes necesidades de reactivación económica en infraestructura, de ciudades, de transporte. Vemos problemas importantes de precios de alimentos, por ejemplo, en las áreas más distantes del país, donde tenemos una inflación de alimentos afectando la pobreza de forma dramática, y es por una parte importante de costos logísticos. Entonces, si me tengo que resumir la respuesta, este año lo vemos más en la parte operativa, cumplimiento voluntario, implementación de herramientas. Si hay modificaciones a las reglas tributarias, serán orientadas a poner normas específicas más fuertes, más claras y digamos más fáciles de implementar y facilitación. Y si arrancamos con la discusión del presupuesto multianual, que esa es también una herramienta importantísima de transparencia y de planificación de infraestructura. Cualquier infraestructura que se quiera hacer con un plan de un año o un presupuesto de un año va a salir mal hecha, un programa inclusive de nutrición crónica de un año va a salir mal hecho. Tenemos que hacer planes por lo menos de 4 años y dejarlos de manera fuerte y reflejada en los presupuestos de varios años, y de ahí también saldrá una discusión de puede que logremos financiar el 2017, 18 o tal vez 19 con crecimiento orgánico y endeudamiento, pero ya cuando entramos a la implementación de los grandes proyectos de infraestructura y crecimiento del país, sí hay que tomar decisiones fiscales y habrá que buscar los consensos alrededor de los proyectos específicos para subir la carga tributaria. Muchísimas gracias. Parte de las 2/3 partes que podrían incrementar los recursos del Estado viene del crecimiento económico. Y qué bueno que el ministro trajo su librito, porque parte de la política económica es precisamente cómo elevar las tasas de crecimiento de Guatemala.
Felipe Bosch mencionaba 3.1, según Vanguard, de revisión año 2016, expectativas 2017 cercanas al 3%, escenario optimista 3.7. Señor ministro, ¿podemos esperar tasas de crecimiento mayores a esos niveles? ¿Cómo en su política económica, la política económica de Guatemala, eso se resuelve? Gracias por la publicidad del librito. El librito nos costó varios meses hacerlo, lo hicimos junto con Ministerio de Finanzas, Banco de Guatemala y Segeplan, y lo que contiene es la política económica precisamente que hacías referencia. La política económica tiene dos ingredientes importantes. Uno es crecimiento económico incluyente y crecimiento económico sostenible. Incluyente para incluir más personas y empresas a la economía y contribuir también a las expectativas, a los planes de finanzas de Julio Héctor. Y la parte sostenible, que es utilizar de una manera adecuada el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, no paradigmando, digamos, tantos recursos que tenemos en el país, sino que más bien incluirlo en la actividad económica y con esto beneficiar a la población, a las comunidades. En cuanto al crecimiento económico, efectivamente vemos que la manera más inmediata para reactivar la economía del país está en la parte de infraestructura, que ya mencionaba Quique también. Y por poner un ejemplo, en el Ministerio de Comunicaciones hay planes para 60 carreteras plenamente identificadas que tienen tres orientaciones. La primera es carreteras que ayuden a la competitividad del país, carreteras que ayuden a las pymes y carreteras que ayuden al sector turismo. De estas 60 carreteras es un presupuesto aproximado de 1.700 millones de quetzales. Entonces, con eso, digamos, número uno es la recuperación de la red vial, aparte de los casos que está ventilando el Ministerio de Comunicaciones, pero ahí hay una buena expectativa de poder dinamizar la economía. Por otro lado, también está la infraestructura que está liderando ANADIE, la Agencia de Alianzas Público-Privadas que preside Julio Héctor, y en donde hay un proyecto ahorita que está avanzando bastante bien, es la carretera de Escuintla a Puerto Quetzal, una expectativa de unos 60 millones de dólares en inversión, en donde también ya se presentaron ofertas de interés, consorcios, para poder invertir y desarrollar esta actividad productiva. Entonces, este es uno de los elementos que estamos visualizando para poder avanzar en el crecimiento económico. Y el otro elemento importante, que ese nos está costando un poco más de tiempo, pero es toda la parte de atracción de inversión extranjera, de fomento de la inversión privada nacional, en donde ustedes pues son actores muy relevantes, y poder darle ese dinamismo a la economía local, a la economía nacional. Como hablábamos el otro día en Junta Monetaria, ante la incertidumbre global, pues esforzarnos para tener una mayor certidumbre doméstica, y es orientando mucha inversión, mucha actividad económica hacia los departamentos del país, que es en donde también estamos trabajando como ministerio, acercándonos con alcaldes, trabajando las ciudades intermedias, apoyando a la micro, pequeña empresa y a las cooperativas. Muchas gracias, señor ministro. Y con uno de sus comentarios no puedo desaprovechar la oportunidad. El título del comisionado Godoy es Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica. Me voy a ir al último acápite. Si estamos hablando de ciudades intermedias, de certeza de la inversión, de cómo los recursos en Guatemala probablemente no sean suficientes, sino atraer recursos de fuera, ¿qué hacemos con caso TCQ? El proceso de TCQ, a lo mismo que CA2 Occidente, CA2 Oriente y N más de los proyectos que están con problemas de inversión de infraestructura del Ministerio de Comunicaciones, tienen que ver con lo que se ha destapado como el sistema cooptado. Un modelo donde desde un inicio, de hecho, lo paradójico de esto es que tanto CA2 Oriente como CA2 Occidente fueron producto de un decreto del Congreso de la República donde les atribuye a dedo la construcción a esas dos empresas con un financiamiento específico. Y sin embargo, cuando se plantea una alternativa para salir del embrollo de TCQ, que se haga algo similar, obviamente ahora ya no hay la misma voluntad de hacerlo y es entendible. Entonces el modelo lo que implica es que una intervención, por ejemplo, hubo empresas el año pasado que estuvieron intervenidas
pero nunca dejaron de operar por estar intervenidas. Entonces el modelo lo que implica es que aún y estando intervenida, aún y estando en proceso penal la corrupción, aún estando en proceso posible de extinción de dominio, si se adquieren o no los bienes por parte del Estado por la corrupción que hubo, o aún estando en proceso de la nulidad del contrato, mientras tanto la terminal puede operar, y puede operar bajo la intervención resguardando el patrimonio del Estado. Y eso es lo que se venía planteando desde el principio. Se entrampó en el camino y se entrampó por el proceso político que tuvo que llevar de ir al Congreso de la República. Pero en paralelo se debió haber terminado de implementar esa operación, porque esto se mezcla con que necesitamos mejorar todo lo que es la logística del país para importar y exportar. El modelo de TCQ está hecho para poder transmitir todo lo que son contenedores y de esa forma descargar un poco esa parte a EPQ y que pueda ampliarse en otros servicios y poder agilizar todo este proceso. La infraestructura de la que estábamos hablando y lo que hablaba el ministro de Economía hace un momento te da esa lógica. Se ha venido trabajando desde hace 2 años el Plan Nacional de Logística. De eso se derivaba un Plan Nacional de Infraestructura. Y eso lo que implica es mejorar puertos, aeropuertos, fronteras terrestres, mejorar la infraestructura que conecta esos puntos con los lugares donde se producen los productos o donde se consumen para poder generar esa conexión. Entonces el tema de TCQ tiene que poder dar ese siguiente paso. Mientras se dilucida penalmente, mientras se resuelve la extinción de dominio, mientras se resuelve o no la nulidad que puede tomar 8 o 10 años, la terminal puede operar resguardando el patrimonio bajo una intervención que después de pagar funcionamiento, después de pagar el mantenimiento, después de pagar intereses y capital de los bancos, que es lo primero, lo que quede de caja se resguarda en caja hasta que se resuelva judicialmente de quién es la propiedad de esos bienes. Y ese es el proceso que se está siguiendo. Y esperamos que en las próximas semanas, a más tardar, empiece a operar TCQ bajo esa lógica y que lo entendamos que es un procedimiento operativo dentro de ley, porque si nos ponemos a argumentar que el contrato debiera estar ya nulo, va a ser nulo hasta que un juez determine que es nulo. Porque si nos vamos a este tema, tendríamos que cerrar los puertos. Todos los contratos de grúas, de remolcadores, de las rampas, de las básculas, todos los contratos, el dueño de las empresas está imputado, y son varios, están imputados y son prófugos de la justicia, y no por eso se detuvieron los puertos. Los puertos tienen que seguir operando, pero los contratos están vigentes, y mientras estén vigentes, es ley seguir operando los contratos, resguardando que la forma en que se adquirieron tengan su procedimiento penal, si es necesario, para que quienes cometieron actos de corrupción vayan presos. Pero no por eso vamos a secuestrar la operación del sistema logístico del país. Y eso es lo que tenemos que poder hacer operar las cosas, en paralelo perseguir a quienes cometieron los actos de corrupción y en paralelo perseguir con extinción de dominio o nulidad de contratos todos los procesos que estén vigentes. Muchas gracias. Me dejaron una pregunta en el panel anterior y para el señor ministro de Finanzas voy a tratar de contextualizarla. Se habla de un crecimiento de 3.1% del PIB real, pero el PIB nominal está creciendo 7.9, 8%, lo mismo que está creciendo el presupuesto. Más o menos el presupuesto creció 8% en términos nominales. De esa forma, la asignación presupuestaria termina siendo prácticamente orgánica, ¿no? Un poquito más a todos los ministerios. Sin embargo, vemos que hay necesidades, tal vez tienen distinta prioridad o distinta jerarquía. ¿Cómo dentro del Ministerio de Finanzas se está trabajando para destinar recursos significativos, como decía el viceministro de Educación, con saltos cuánticos hacia esas prioridades que tiene Guatemala? Bueno, qué bueno que lo dice Jorge, porque no soy el que dice que el presupuesto realmente no creció más de lo proporcional, no lo crecimos un montón, no es una locura, no son 7 mil millones de quetzales, y eso cuánto dinero es, no lo podemos meter en este cuarto si pusiéramos billetes de 100 quetzales. Es un crecimiento, yo diría, razonable y hasta moderado. Aclarar que sí, con la política del presidente, si bien el crecimiento es básicamente similar al crecimiento del PIB, o sea, un poquito más que el crecimiento del PIB nominal, sí hubo una asignación priorizada. O sea, el Ministerio de Salud crece más del 20%, el Ministerio de Educación crece un poco más del 8%, más o menos en el promedio. Muchos crecen 0, o sea, y también la parte de Seguridad y Justicia tiene una asignación que crece en 2 dígitos, casi cercanos al 20%. Entonces sí se asignó, digamos, a las áreas prioritarias, y este presupuesto refleja una apuesta importante de crecimiento hacia las áreas prioritarias. También es importante mencionar que
Hay presupuestos como el del Ministerio de Comunicaciones, que si bien no crecieron en términos nominales mucho, sí hay un crecimiento en la capacidad de lo que se puede hacer con el dinero que está asignado al Ministerio de Comunicaciones. El año pasado era un presupuesto de 3.8 millardos, pero 1 millardo era para los 2 proyectos que se quedaron entrampados, que ya mencionaba antes el comisionado. Entonces esta vez esos no están incluidos en ese monto de 4 millardos de presupuesto, entonces realmente la asignación que tenemos ejecutable en el Ministerio de Comunicaciones es 2 veces más grande que la que teníamos en el 2016. O sea, hubo un problema de ejecución, pero también fue porque realmente eran proyectos y cosas que no se podían hacer, habían problemas legales y financieros de diferente índole que este año no están. Que yo pienso que las 60 carreteras que mencionaba Rubén, ¿van a tener algún avance? Sí. Que podríamos doblarles la asignación y terminarlas definitivamente, pero eso implicaría obviamente un esfuerzo fiscal adicional o un esfuerzo de endeudamiento que está disponible y un acuerdo político importante para invertir más. En las otras áreas de prioridad nacional, nuestro enfoque es el tema del presupuesto multianual, porque también vemos que el desarrollo de las capacidades para gastar ese dinero requiere un crecimiento escalonado. Entonces en el 2017 también encontramos que hay la oportunidad de subir la capacidad de ejecución, crear los mecanismos. En el 2018 con priorización otra vez y tratando de contener y lograr eficiencias en compras, contrataciones como se ha estado logrando hasta ahora, poder asignar aún más a las áreas prioritarias de educación y salud y también infraestructura, y de alguna manera lograr consensos para precisamente hacer un presupuesto de 4 años, financiarlo, fondearlo y entender que estamos en un entorno global que necesita que actuemos de forma diferente. El país necesita un consenso de crecimiento, necesita un consenso de desarrollo, necesita que todos entendamos que ese crecimiento económico no beneficia a un grupo en particular, que si quieren puede que los retornos económicos no se diluyan a toda la población, pero el impacto tributario que tiene el crecimiento económico es innegable, y la capacidad de redistribución que el Estado tiene con mayor crecimiento es tal vez la herramienta más poderosa que tenemos para atacar la pobreza extrema y la pobreza. Entonces es importantísimo que el país tenga ese consenso de desarrollo en diferentes sectores, con la parte judicial, la parte legislativa, la parte de la sociedad civil, porque si no logramos ese crecimiento económico, no importa que hagamos ajustes en la parte tributaria, no vamos a lograr doblar la inversión por alumno en el tema educativo, doblar y duplicar la cobertura en primer nivel de atención. Es súper importante que en el diálogo ese presupuesto multianual también planifiquemos esa visión, por lo menos a 4 años plazo del país, donde se dice cuáles son las prioridades de gasto, pero también se dice es importantísimo que apuntalemos un crecimiento económico y además que sea resistente a las tendencias globales, porque vemos que el mundo está como que se va para un lado, se va para el otro, no estamos claros por dónde se va a ir, pero en el país hay tantas oportunidades de generar crecimiento endógeno que realmente simplemente es la decisión de desarrollar esa infraestructura, de desarrollar esa productividad. Cuando vemos, por ejemplo, inflaciones en Huehuetenango, Quiché, de precios de alimentos 5 años seguidos cercanos al 10%, que es un efecto de falta de oferta, ¿sí? Entonces uno diría, la reacción inmediata es cómo yo genero capacidad de oferta de alimentos en esa zona, bajo los precios y genero crecimiento económico endógeno en esos lugares. Pero eso requiere inversión en infraestructura, un poco de inversión en la parte de economía, un poco de capacidades, pero hay que hacer esas inversiones y eso requiere un consenso importante nacional para poder realmente fortalecer y hacer ese crecimiento mucho más resiliente. Muchas gracias. Seguimos dentro del tema de crecimiento y si bien recuerdo dentro de la política económica, dentro de los 5 pilares de un crecimiento económico inclusivo se habla de nuevos sectores, mejores ingresos, pero para jóvenes, cuidado del ambiente. Y hay dentro del desarrollo una parte macroeconómica muy importante. Guatemala es reconocida a nivel mundial por su estabilidad macroeconómica. Señor ministro Rubén Morales, ¿será que Guatemala necesita arriesgar un poco de estabilidad económica, macroeconómica, para generar crecimiento? Y pongo un ejemplo, tipo de cambio. Yo creo que no es de arriesgar la estabilidad macroeconómica, pero sí ser más agresivos, que es diferente. Entonces, sin arriesgar, debemos ser más agresivos en diferentes temas. Sobre el tipo de cambio, es un tema que se ha estado discutiendo mucho en público, en privado. En un evento de Cámara del Agro también se mencionó la semana pasada. Y mi opinión es que debería
deberíamos generar un debate sobre el tema del tipo de cambio, porque no es solamente una medida que pues una persona o un grupo de personas dispone, se hace o no se hace, ¿verdad? Hay un contexto mucho más amplio. Entonces, en conversaciones con el presidente de Banco Guatemala, por ejemplo, creo que el tema del tipo de cambio hay que debatirlo, hay que compartirlo mucho más, porque pues en todo el tema económico, si se toma una medida, afecta a uno, se toma para acá, afecta a los otros, y esa estabilidad macroeconómica es uno de los pilares de esa certidumbre doméstica, de esa credibilidad que tiene el país, y por lo cual, a pesar de tantas circunstancias en Guatemala, pues seguimos creciendo. Menos de lo que queremos, pero seguimos creciendo. Entonces yo creo que no es un tema de arriesgarnos, pero sí ser más agresivos, de abrir un poco más la discusión y que las medidas sean lo más balanceadas posibles, pero que tengan también un objetivo. Yo creo que uno de los principales objetivos es el del crecimiento económico, efectivamente. Así que yo creo que el tema es debatirlo, ¿verdad? Compartirlo entre todos, tener opiniones de los diversos sectores, cómo se sienten afectados, pero al final pues no es debatir y un diálogo por el diálogo, sino que ir tratando de sacar conclusiones. Y en el ejercicio que a nosotros nos sirvió mucho con la ley de competencia, por ejemplo, fue de tomar las opiniones de diferentes sectores, de los que se sienten afectados, vulnerables, de los que quieren impulsarlo. Entonces, al final se toman esos insumos y la gente que decide lo incorpora o no lo incorpora. Pero ese ejercicio creo que es bastante sano y no se ha logrado concretar, así que yo creo que es algo importante que debemos hacer. Muchas gracias. Me dejó el tema de la ley de competencia ahí, guárdeselo para la última ronda, no se me va a olvidar. Para cumplir con la agenda, una última pregunta. Les agradecería ser muy breves porque las preguntas tienden a ser muy concretas. Señor comisionado, ¿qué pasó con la ley de OT? Con la ley de ordenamiento territorial. La ley de ordenamiento territorial se discutió el año pasado con las 3 comisiones correspondientes en el Congreso de la República, se discutió con varias de las asociaciones gremiales, con todas básicamente de guatemaltecas, se discutió también con organismos internacionales para ver propuestas de qué se había hecho afuera, y se habló con sectores de sociedad civil, ambientales, de vivienda popular y diferentes sectores. Producto de todo eso, en octubre del año pasado se redactó una nueva versión que se le ha denominado Ley de Desarrollo Urbano y Gestión Territorial. Esa está ya, de hecho ayer nos sentamos con la diputada Sofía Hernández, que es presidenta de la Comisión de OT y Catastro, para empezar a trabajar con ella lo que sería esa nueva propuesta que se consensuó el año pasado. Es importante hacerlo por lo que hablábamos al principio. Esas ciudades van a crecer, la gente va a llegar. Que crezcan de una manera ordenada y de una manera responsable y resiliente va a depender de cómo diseñamos esa ciudad y cómo ordenamos ese crecimiento para poder cuidar los temas ambientales y los temas de cuidar las áreas ambientalmente críticas y agrícolamente productivas, para poder resguardar esas áreas y que el crecimiento sea más compacto, más caminable, más vertical y genere ese tipo de condiciones. En eso estamos ahora. Ya ayer nos reunimos con la presidenta de la comisión para empezar a trabajar ese proyecto, que es la nueva versión basado en ese consenso que se buscó con diferentes sectores. Muchas gracias. Señor ministro de Finanzas, usted ha hablado del tema de deuda. Ayer destaco un reportaje en un medio de comunicación impreso que dice: desde el 94 el incremento en la deuda interna ha favorecido a los bancos. Hablar de deuda es hablar de favorecer a los bancos. ¿Estamos haciendo eso, proponiendo más deuda? Bueno, definitivamente no es el caso. Y una de las medidas interesantísimas que me permite esta intervención es explicar que estamos avanzando a pasos acelerados con el tema de la emisión de bonos con anotación en cuenta, que es la desmaterialización de la emisión de bonos. Estará lista en los próximos días. Básicamente no salimos esta semana por un par de contratos que hacían falta, y eso nos va a permitir también hacer una democratización en la compra y adquisición de bonos de forma importante. Nosotros tenemos 3 fuentes de financiamiento y esa ha sido la estrategia, digamos, de este gobierno para mantener también diversificada la deuda pública. Una tercera parte de la emisión de bonos locales, que es un mecanismo normal que es comprado por entidades estatales de pensiones como el IX y parte por la banca nacional, y ahora de manera mucho más activa y más accesible para ciudadanos comunes y corrientes, porque va a ser mucho más fácil comprar
bonos y beneficiarse de esa herramienta de planificación de pensiones y de patrimonio. Una tercera parte que hacemos en emisiones internacionales, en eurobonos, para mantener una presencia en los mercados globales de capital que tienen una apuesta importante por Guatemala y que marcan también el clima de inversiones al cual las empresas guatemaltecas se pueden financiar en el extranjero. Y una tercera parte que es financiamiento con banca multilateral. Aún diciendo eso, queda espacio para tomar un poquito más de apalancamiento, pero esa es una discusión que tenemos que tener, consensos que tienen que lograrse a nivel político y a nivel social y comunicacional, y claro que tiene que estar respaldado en qué proyectos son los que se van a apuntalar con el utilizamiento de un mayor endeudamiento. Pero sí resaltar que esta modernización que estamos logrando en el tema de la emisión en cuenta y la estandarización va a lograr que tengamos una bolsa de valores mucho más funcional, que tenga un mercado mucho más dinámico, que pueda intercambiarse la deuda pública, que es la primera herramienta, y una estandarización en la emisión trimestral de bonos que en Estados Unidos se hizo en el año 1795. Y aquí llevamos más o menos 225 años de retraso, pero se va a lograr hacer este año ya de manera 100% estandarizada. Entonces es un avance importante. Detrás de eso viene esa profundización del mercado de capitales directo, que es el tema de la bolsa de valores, que primero desarrolla el mercado de deuda y después desarrolla el mercado de capitales y de inversión en capital y accionario. Entonces es un avance importante que nos va a permitir también lograr abaratar el costo del capital y más inversión real en proyectos de largo plazo de inversión. Perfecto. Y señor ministro Morales, más allá de la ley de competencia, hay una fuerte corriente de pensamiento que dice que la economía no hay que regularla, al contrario hay que desregularla. Sin embargo, con usted hemos venido trabajando distintos sectores en lo que son algunos temas de normativa económica muy importante. Si usted pudiera dirigirse a los diputados que hoy nos acompañan, a las 16 comisiones nuevas, la mayoría de ellas en tema económico, que se integran, ¿qué agenda económica en temas legislativos queremos impulsar este año? Pues extraordinariamente importante el punto y efectivamente aprovecho que están aquí algunos diputados. La agenda legislativa que se está impulsando tiene varios apartados. Un primer apartado es lo que llamamos inclusión financiera o acceso al crédito, facilitar el acceso al crédito. Ahí está la ley de leasing, la ley de factoring, que aunque son prácticas ya desde hace muchos años, aquí en Guatemala no están regulados de esa manera y vemos que esas dos leyes van de la mano y que es importante contar con ese marco porque facilita mucho el acceso al crédito. Lo otro son reformas a la ley de garantías mobiliarias, es un registro que tiene el Ministerio de Economía, pero que las tres leyes estas van juntas, la de factoring, leasing y garantías mobiliarias, porque en ese registro es en donde se inscribe lo que se estaría financiando con las otras dos leyes. Hay reformas a la ley del mercado de valores, de garantías recíprocas. El año pasado se aprobó la ley de microfinanzas también. Entonces es un paquete de leyes bastante amplio relacionado a la inclusión financiera. Hay otro paquete de leyes que es, por ejemplo, los acuerdos internacionales, que también aprovecho para agradecer que se aprobó este año el decreto 1 y el 2 de este año, el acuerdo de facilitación comercial de la OMC, que nos ayuda a todos nosotros, a la SAT, a Economía, en procedimientos de facilitación comercial, el 175 de la OIT, y también que está en proceso de aprobar en este momento el acuerdo de alcance parcial con Trinidad y Tobago. Entonces, esta parte de acuerdos internacionales va avanzando de una manera importante, y vienen otros en camino de protección de inversiones también, y el acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio. Tenemos procesos también de reformas al Código de Comercio, en donde se pretende facilitar la inscripción de sociedades, pero también regular todo lo que es las quiebras, la protección a accionistas minoritarios, y una reforma que venimos trabajando que es la reforma del decreto de la Ley de Conservación de Empleo del año pasado. Pues se vieron algunos sectores afectados en lo que correspondía a zonas francas. Entonces estamos haciendo el esfuerzo con la Comisión de Economía del Congreso para poder incluir algunos sectores que ya estaban operando en el país y que pues puedan seguir operando en Guatemala. Estas son algunas de las leyes que estamos impulsando en esa agenda legislativa. Nos reunimos la semana pasada con la presidenta de la Comisión de Economía y con diferentes bancadas
para poder transmitirles el espacio que se está abriendo, pero que al final son leyes que nosotros vemos que pueden impulsar muchísimo la economía del país, la ley de competencia también que tuvo su proceso el año pasado. Así que es un paquete de leyes bastante importante y ojalá que podamos coincidir con el organismo legislativo para que al final del año pues podamos tener un paquete importante aprobado y con esto pues darle también un nuevo aire a la economía del país. Muchas gracias y como lo prometí, tengo que cumplirlo, no como algunos políticos. Entonces, tienen un minuto para decirnos, yo sé que ustedes sí, por eso les doy la oportunidad. Un minuto le pediría a cada uno que nos dijera 2017, cuál es su prioridad 1 y en lo que debiéramos de estar discutiendo en un año como un éxito alcanzado. Por favor. Gracias, Jorge. A ver, primero entender que lo que planteábamos al inicio, hay temas que son urgentes, que son nutrición, educación y salud, que tenemos que poder atenderlos. Educación ya entra entre los temas importantes y el entender que si no empezamos a diseñar, planificar, tanto desde el punto de vista de los planes estratégicos en esos territorios, pero también presupuestariamente dejar lo previsto para poder construir las ciudades que se van a requerir en el futuro, es un año perdido nuevamente para construir ese tiempo del futuro. Y tenemos 3 transiciones que están sucediendo simultáneamente. Transición demográfica, doble, urbanización y bono demográfico. Una transición económica, donde más actores están incorporándose a la economía, pero también más territorios están incorporando a la economía. Y tercero, una transición sociocultural, donde ya no se vale que lo que se valga es, mientras no me cachen no hay clavo. Lo que se hizo hacia atrás tiene consecuencias. Lo que se viene hacia adelante tenemos que construir de la manera correcta para que esto funcione de la mejor manera hacia adelante. Bueno, muy importante redoblar. Yo creo que este es el año de no perder la fuerza en la lucha contra la corrupción, en la lucha con la transparencia, pero generando confianza. La implementación ya y agilización con mecanismos de la ley de contrataciones, el Observatorio de Calidad de Gasto que estamos montando con el apoyo del Banco Mundial y otras entidades públicas, el Censo Nacional de Personas, que es importantísimo porque estamos volando nublado y sin instrumentos, y el Censo de Empleados Públicos, la cooperación que estamos haciendo con Acción Ciudadana, por ejemplo, en el seguimiento del gasto. Si logramos nosotros, si bien tenemos un presupuesto de 77,000 millones este año y el año pasado 70, se ejecutaron 65. Si logramos este año ejecutar 73 o 74, hay un crecimiento de gasto público del 12-13%, que sí es un impulsor importante de la economía. Pero para eso necesitamos generar confianza, que participen los proveedores, que se ejecuten las licitaciones, que no se caigan los procesos, que haya madurez política para resolver temas y permitir que se resuelven temas como el que mencionabas antes de TCQ. Ahí es una orden judicial, hay que ponerlo a funcionar, busquemos soluciones alternativas, tengamos un diálogo importante, la que no fue aceptada, encontremos otra, pero no paremos el país, eso es importantísimo. Y lo mismo la parte del funcionamiento público. Entonces, nuestros grandes esfuerzos desde el Ministerio de Finanzas este año están dirigidos a generar confianza en los funcionarios para que puedan ejecutar, en la sociedad para que crean la ejecución del gasto público de los funcionarios, en la sociedad para que crean el trabajo de la SAT. No quisiéramos ver que ahora que se empieza a poner más presión, lo que hace es que se reduzcan los impuestos, digamos, eso sería lo contrario, cuando realmente lo que buscamos es ampliar la base tributaria, facilitar y hacer que la SAT sea un ente facilitador del crecimiento y del comercio y no tanto solamente un mecanismo de recaudación. Entonces, confianza, facilitación y hacer que funcione mejor el aparato público, esa es la prioridad del Ministerio de Finanzas Públicas. En el caso nuestro, como Ministerio de Economía, viéndolo desde el Gabinete Económico, que nos toca a nosotros coordinar el Gabinete Económico. Las 3 prioridades, bueno, son muchas prioridades en el país, la verdad no podemos decir solo una porque nos quedaríamos cortos, pero haciendo la reflexión, la agenda legislativa, que es muy importante, que tenemos muchos rezagos en la agenda legislativa. Número 2, el monitoreo desde el Gabinete Económico de la inversión pública. En la medida que la inversión pública llegue a donde tiene que llegar, en el tiempo que debe llegar, con la calidad que debe llegar, que es infraestructura, que son carreteras, que es probosque, que es en agricultura, en todo este sistema de monitoreo de la inversión pública, esa es una segunda prioridad. Y una tercera prioridad es la dinamización de la economía local. Trabajar muchísimo con los alcaldes, con los municipios, con la actividad productiva de la micro, pequeña, mediana empresa que ya mencionaba, con las cooperativas, grupos de productores, que es algo que estamos haciendo permanentemente desde el año pasado, pero que es clave para que
toda esa agenda urbana que se está planteando con la agenda de competitividad, pero ir hacia los departamentos. Yo creo que lo que ha estado haciendo Fundesa también, de acercarse a ciertos municipios, de tener talleres en los departamentos, es clave. Así que esas serían las 3 prioridades: dinamización de la economía local, agenda legislativa y la inversión pública. Muchas gracias. Cuando empecé a estudiar economía, decían los economistas se pasan la mitad de la vida tratando de predecir qué va a pasar y la otra mitad de la vida explicando por qué no pasó. La invitación a los 3 sería: no esperemos un año para que nos vengan a explicar por qué Guatemala no es mejor, por qué Guatemala no creció, por qué las instituciones de gobierno no funcionan. Por hoy, muchísimas gracias, les auguramos los mejores éxitos, no solo por sus carteras, sino porque Guatemala lo necesita, así que les pediría un gran aplauso.